Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Bárbara, por la presentación. Muchísimas gracias a SEPS por invitarme a este enclave privilegiado. Me siento privilegiada por poder compartir escenario, ¿no? Y compartir cartel con todos vosotros, con el elenco de ponentes que es impresionante. Y bueno, es una experiencia súper enriquecedora, la estoy disfrutando mucho. Y bueno, espero que también pues, esta keynote la disfrutéis. Y bueno, estaréis con cierta curiosidad preguntándoos, ¿esto de la eterna juventud cognitiva? Bueno, pues vamos a ir descubriéndolo poco a poco, ¿vale? Quiero que lo disfrutéis. Entonces, me gustaría empezar, porque tenemos la tripa llena, hemos estado comiendo, ahora lo más lógico es que tengamos sueño. Y como no estamos en España, no nos podemos echar siesta. Entonces, os voy a poner a trabajar para que, bueno, que os despertéis un poquito. Entonces, vamos a trabajar con el vecino, ¿vale? Ya he visto que estabais haciendo trampas. Oh, eso es China, eso no sé qué. Vamos a prepararnos para, en nuestros equipos, pensar en cuántos de estos países se habla español. ¿Vale? ¿Lo comentáis con el compañero? ¿Vale? ¿En cuántos de estos países se habla español como lengua oficial? Oficial. ¿Vale? ¿En cuántos de estos países se habla español como lengua oficial? ¿Vale? Volvemos a la táctica de los huevos podridos. Huevo podrido, el último, vale. Vale, ¿habéis reconocido alguno? Sí, ¿no? España. Vale. Cuba. Vale, México, Cuba, Chile, Venezuela. Vale, a lo mejor no habéis reconocido Guinea Ecuatorial, donde se habla español como lengua oficial, ¿vale? Pero los demás muy bien, ¿no? Quitando eso. Bueno, ¿por qué hemos empezado con esta dinámica, con esta actividad? Parece que está aterrizando aquí un dron. No sé lo que es. Vale, ¿por qué hemos empezado con esta dinámica? Comentaros también que todas las imágenes que voy a utilizar en la presentación están creadas con inteligencia artificial, con DALL-E y con Stable Diffusion, ¿vale? Bueno, como decía, ¿por qué hemos comenzado con esa pequeña dinámica? En mis clases, en mis sesiones, me gusta mucho empezar siempre con algo muy random, ¿no? Algo que llame la atención, que de repente llegue entre el estudiante, no como vosotros, sienta curiosidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ayuda a focalizar la atención, ¿no? Lo que queremos son estudiantes que estén atentos. Hoy en día, algo que vale un tesoro es la atención de nuestros estudiantes, porque no se la dan a cualquier cosa, porque vivimos en un mundo líquido, ¿no? Una sociedad líquida. Entonces, capturar la atención de nuestros estudiantes, que es lo más preciado, es una ardua tarea, ¿no? Entonces, como digo, me gusta iniciar esas sesiones con esa llamada, con ese gancho, porque ayuda a aislar el cerebro. He escogido esta imagen porque ahora lo veremos más adelante. No sé si alguna vez habéis estado escuchando música de fondo, pero no estás centrado realmente en la canción, en las letras. Pero si te pones unos cascos que te aíslan, tu atención mejora, te concentras, te sumerges en la melodía, en las letras, ¿no? Y es precisamente el mismo efecto que se produce en el cerebro de nuestros estudiantes cuando les damos una tarea en la que realmente están inmersos, ¿no? Entonces es esa idea. Vale, vamos a intentar dar respuesta a 3 preguntas.
cómo generar interés en nuestra clase, la eterna pregunta, ¿no? Cómo captar o capturar la atención de nuestros estudiantes y cómo mejorar la memoria, la atención y, en general, la capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? No voy a dar recetas mágicas, pero bueno, ahora veréis cómo se relaciona todo esto con el título de la ponencia, ¿vale? El secreto de la juventud cognitiva. Estaréis preguntando, bueno, ¿por qué ha elegido este título? ¿No? Pues casi siempre los ponentes seleccionamos un tema que nos llega al corazón, que nos interesa o que de alguna manera nos preocupa, ¿no? Voy a daros un poquito de contexto sobre mí y vais a entender por qué estoy hoy hablando de fitness cognitivo, ¿no? O de esa capacidad cognitiva. Bueno, para muy brevemente que conozcáis un poco de mí e intentar conectar, ¿no? Soy profe, pero además de profe, los profes tenemos vida. No estamos siempre corrigiendo, bueno, planificando clases o corrigiendo, también tenemos hobbies que de alguna manera llevamos a clase, ¿no? Y es también parte de la riqueza y del privilegio de ser profesores, que podemos compartir nuestros hobbies con los alumnos y de alguna manera utilizarlos para preparar material, ¿no? Me gusta mucho la fotografía, me encanta, la bicicleta, sobre todo en la montaña. Tengo abejas, tengo panales de miel, bueno, me gusta mucho el proceso, ¿no? El mundo de las abejas es increíble, es un mundo apasionante, con su propio lenguaje. Entonces, para mí, el ir a la montaña en bici, el poder ver cómo se comunican, es increíble. Y esa pasión la he llevado a mis clases con mis estudiantes y la verdad es que, bueno, pues alucinan, ¿no? Me gusta también mucho pues, viajar, lo típico, ver series. Ahora también veremos algo de Netflix, pero no tiene nada que ver con Netflix, pero veréis la conexión. Vivo en la tierra de Don Quijote, ¿no? Con los molinos. Y lo más importante, mi bebé. Hace año y medio que me convertí en mamá. Y bueno, de alguna manera fue por así decirlo, lo que me llevó a investigar sobre la juventud cognitiva. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque estaba experimentando en mi cabeza, en mi cerebro, lo que se conoce como el efecto baby brain. No sé, de aquí, ¿podéis levantar la mano los que sois papás o mamás? Mamás. Vale. No sé si a mí me pasó que empecé a perder mucha capacidad de memoria. Empezaba a tener memoria en blanco. Me quedaba en blanco, no sabía, iba a la cocina y no sabía qué hacía allí. Me duró el embarazo y después en el posparto. Poco a poco la he ido recuperando, pero sí que es cierto que he tenido que hacer entrenamiento, porque se pierde capacidad cognitiva y en concreto memoria, ¿vale? No todo el mundo lo sabe, no todas las mujeres lo saben, pero sí que lo experimentan. Lo que pasa es que nunca a lo mejor se han planteado por qué, ¿no? Eso me llevó, casualmente, a desarrollar empatía con mis alumnos, porque en clase me decían, es que me quedo en blanco, es que me aprendo las palabras, pero luego en el examen no me acuerdo. O es que no me acuerdo de la gramática que habíamos visto, o ¿no? ¿Qué les pasa? O están hablando, sobre todo en la lengua meta, y de repente tienen ese efecto, ¿no? de mente en blanco. Yo no los comprendía hasta que me pasó con mi embarazo, ¿no? Entonces fue el momento de... A mí el embarazo me ha cambiado mucho, pero sobre todo el ser madre, ¿no? Me ha hecho ser más empática y también, bueno, pues descubrir cosas de mí como el efecto baby brain, ¿no? Que de repente, pues es cierto que pasaba, que la gente se quedaba en blanco. Pero en mis alumnos, ¿por qué pasaba esto? Había hombres que no habían estado embarazados, ¿no? Entonces, hice una especie de
estudio, muy superficial, ¿no? Pero sí que de alguna manera intenté ver cuáles eran algunos hábitos comunes que tenían estos estudiantes que experimentaban las pérdidas de memoria. Estrés, volvemos a lo mismo, ¿no? Sobrecarga cognitiva, sobre todo con las redes sociales, con tanta exposición como tenemos a las pantallas. Sobreestimulación, están muy relacionadas, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que estáis haciendo scrolling, ¿no?, en vuestras redes y de repente si yo te pregunto, ¿qué acabas de ver? No te acuerdas, ¿no? Es por la sobreestimulación y por la sobrecarga cognitiva que tenemos además, ¿no?, con tantísimas actividades como tenemos hoy en día. Alimentación inadecuada, obviamente, es algo muy típico. Mala higiene del sueño y ausencia de ejercicio físico, ¿vale? Claro, pero diréis, no podemos hacer nada en la vida de nuestros estudiantes. Quiero que penséis en esto también para vosotros, que lo apliquéis para vosotros. Es decir, hablábamos de que el profesor es ese 30%, para mí el profesor es casi el 90%. Tiene que estar bien consigo mismo, tiene que estar, tiene que tener bienestar para poder, de alguna manera, contagiar ese estado en los alumnos. Entonces, quiero que penséis también en todo lo que vamos a ver hoy, como algo para aplicar en vosotros y también, obviamente, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de vuestros estudiantes, ¿vale? ¿Qué pasa? La higiene del sueño no podemos cambiarla en nuestros alumnos, en nosotros sí, todo esto sí, podemos cambiarlo nosotros, modificarlo, hacer pequeñas modificaciones. En nuestros alumnos, más allá de hacerles conscientes de esto, no podemos modificar sus hábitos, pero sí que podemos hacerles conscientes. Y luego veréis que podemos trabajar cosas muy concretas en clase, ¿vale?, para mejorar esa agilidad mental. Vale, vamos a hablar con nuestros compañeros un poco de estos puntos, ¿no? Las preguntas sobre las que quiero que reflexionéis tienen que ver con cuán compatible es vuestro estilo docente con el cerebro, ¿no? Es decir, ¿pensáis que una clase en la que se pide al estudiante rellenar huecos es una clase en la que se tiene en cuenta cómo aprende el cerebro? No, es lo opuesto, ¿verdad? Quiero que miréis estos puntos, ¿no? Están sacados de un libro de Sousa, de David Sousa, en el que se titula Aprendizaje con cerebro, ¿vale? Y sobre todo en la primera sección invita al docente a reflexionar sobre su estilo de aprendizaje, o sea, perdón, de enseñanza, su estilo docente. Es decir, cuando estamos en el aula tenemos en cuenta pues, si somos capaces de provocar emociones fuertes y positivas, si sabemos ayudar a los alumnos a sacar lo mejor de sí mismos. Eso implica conocerles también, ¿no? Proporcionar un entorno para el aprendizaje que sea enriquecido y variado. Y sobre todo si disponen de oportunidades para hablar de lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, ¿vale? Hablamos con nuestros equipos un poco sobre estos 4 puntos, ¿vale? Para reflexionar. ¿Vale? Manos arriba. Manos arriba. ¿Vale? Bueno, no os voy a preguntar uno por uno, ¿no? Pero sobre todo os quiero provocar, de alguna manera, para que os planteéis estas cuestiones, que yo creo que son muy importantes, como también, por ejemplo, el uso de la clase magistral. ¿Entendéis? La clase magistral, clase directa. El profesor habla, vierte la información y el estudiante, bueno, está ahí como un agente pasivo, por así decirlo, ¿no? Otro de los aspectos que convendría reflexionar al respecto es la relevancia de los contenidos para los estudiantes, ¿no? Implica conocer los intereses de nuestros estudiantes. Decía Uwe que él siempre, I'm going to explain this in English, que él siempre se toma 5 minutos, ¿no?, al principio de la clase para preguntar a sus estudiantes cómo se sienten, qué tal están, ¿no? Por supuesto, eso no es tiempo perdido. A mí me encanta cuando entran,
preguntarles en su lengua materna qué tal, cómo están, qué han hecho hoy, si les ha pasado algo interesante, si han visto o leído alguna noticia que quieran comentar, ¿no? Y ese momento de bonding tan especial lo tenemos que utilizar para recopilar información. ¿Qué les gusta? ¿Qué les resulta interesante? ¿Qué les molesta? ¿Qué les desmotiva? Todo eso, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. También comprender el poder del agrupamiento, es decir, que tienen que trabajar en parejas, que tienen que trabajar en equipos, también por supuesto individualmente, porque eso al final les va a hacer, ¿no? Pues, el que se encuentren con esas situaciones a lo mejor de shock cultural, cuando se ponen a trabajar con la pareja, a intercambiar ideas, y también el efecto de primacía y recencia. Claro, la mayoría de vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿qué es eso? Yo cuando lo leí tampoco sabía muy bien qué era, entonces no os lo quiero explicar, lo vamos a hacer, ¿no? Quiero enseñaros una cosa. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros una lista de 10 canciones, pero vais a tener 10 segundos para memorizar todas las canciones que podáis. ¿Vale? 10 segundos. Voy. Vale. Apuntad, por favor, las que recordáis. Escribid. Vale. ¿Quién tiene las 10 canciones? ¿Quién tiene las 10 canciones? Nadie. ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¡Wow! No estoy segura, ¿no? Vale, a ver, ¿cuáles tienes? Yesterday, Imagine, London algo. ¿London algo? Satisfaction, Hotel California, Don't Cry. ¿Sí? Son 6. 1, 2, 3, 4, 6. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna más? Sí, no, yo tengo 5 en total, pero tengo 2 más, Bohemian Rhapsody, Like a Rolling Stone. I can get the satisfaction. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna más? ¿Había Singing in the Rain? No. Sound of Silence. Sound of Silence. Muy bien. Entre todos al final hemos conseguido, ¿vale? Fijaos, no sé si os ha pasado que las canciones que solemos recordar cuando se hace esta prueba son las primeras. Pero son conocidas. Claro. Es que yo no las conozco. Si nos pones canciones que no nos conocemos es más difícil. Es difícil, efectivamente, efectivamente. He intentado, claro, buscar algunas canciones que eran, en teoría, ¿no?, universalmente conocidas, pero sí que es cierto. ¿Cuáles vamos a recordar? Por eso quería hacerlo. ¿Cuáles vamos a recordar? Primero, las que tienen conexión emocional con nosotros, indudablemente. En cuanto la identificamos, esa es la que recordamos. ¿Qué quiere decir? Que recordamos aquellas cosas que tienen un componente emocional, ¿no? Ahora veremos por qué. Y por otro lado, recordamos siempre, o tendemos a recordar, los primeros elementos de una lista y los últimos. Ese es el principio de primacía y recencia. Nuestro cerebro siempre tiende a recordar los primeros elementos y los últimos. Esto tiene implicaciones para el aula, ¿no? ¿Por qué? Porque el material que se da al principio de la clase, cuando el cerebro está más receptivo, será el que tiendan a recordar mejor nuestros estudiantes, igual que al término de la sesión, lo que les demos tenderán a recordarlo mejor. Entonces, es muy importante. Lo que hice yo es que yo creé una historia. Ajá. Yesterday, Imagine London, I was very satisfied en el hotel y después ya no. Hay mucha gente, por ejemplo, eso es parte del fitness cognitivo, de trabajar de manera consciente el cerebro, ¿no?, con mnemotecnia. Muy bien, ¿no? Muchas veces cuando hago, porque son como especies de brain breaks que hago en mi clase con los estudiantes, ¿para qué? Para trabajar la memoria. De repente les digo, vamos a intentar memorizar esto, ¿no?
Entonces, es un esfuerzo que hacen consciente para trabajar el cerebro, ¿vale? Hay muchos que me dicen, yo pensaba que ibas a preguntar que de quiénes eran estas canciones. No, bueno, pero ahí lo tenéis, ¿no? Muchas veces lo que hago es, vale, habéis memorizado las canciones, ahora me escribís el nombre de la banda. Entonces es como, ¡oh! Claro, yo tengo las canciones, pero no sé de quiénes son, ¿no? Entonces, como veis, diferentes formas de trabajar el cerebro en clase. Lo he hecho con canciones, pero lo podéis hacer con lo que sea que estéis trabajando, ¿vale? Esto era algo que yo hacía durante el embarazo y después, este tipo de cosas, para, bueno, pues no volverme tonta del todo, ¿no? Yo apuntaba todo, absolutamente todo. Vale, bueno, ahora, ¿qué es el fitness cognitivo? No todo el mundo habla de trabajar el cerebro. Realmente estamos hablando de fitness cognitivo para referirnos a la capacidad para mantener y mejorar la salud y el rendimiento del cerebro a lo largo del tiempo. Sabemos que se deteriora, pero también sabemos que si se trabaja, si hay una buena higiene del sueño, alimenticia, se puede mantener esa habilidad, ¿no? O si se aprenden idiomas, por ejemplo, ¿no? o se aprende cualquier otra habilidad. Es crucial para nosotros como educadores comprender cómo podemos fortalecer nuestro cerebro y el de nuestros estudiantes para promover un aprendizaje más efectivo y duradero, un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los fundamentos del fitness cognitivo? Bueno, ejercicio físico regular. Cuando V ha dicho, ahora nos levantamos y hablamos con el compañero. En clase también podemos meter ejercicio, se debe meter ejercicio, romper, ¿no?, el patrón de estar sentados y de repente oxigenar el cerebro. Alimentación equilibrada, mindfulness, que es lo que comentaba, hablaba Sara Mercer en el primer día ayer. Atención plena, diaria, trabajarlo, el aquí, el ahora, ¿no?, también en el aula. Reducción de los niveles de estrés, ser conscientes, ¿no?, de lo que nos puede estar inquietando, intentar buscar una solución. Buena calidad del sueño, en la medida de lo posible. Relaciones sociales de calidad, lo comentaba también Sara, la importancia, somos seres políticos, ¿no? Al final tendemos a buscar al grupo de referencia, entonces las relaciones sociales, y nos pasó en pandemia, al perderlas, eso tiene un efecto muy negativo en el cerebro, ¿no? Descansos mentales periódicos, los brain breaks, para que se oxigene el cerebro. Contacto frecuente con la naturaleza. Os hablaba, ¿no?, que me gusta mucho coger la bici, ir a visitar a mis abejas. Es una forma para mí de recargar mucho las pilas, de recargar energía. El término es japonés, ¿no?, creo que es japonés, el forest bathing, que quiere decir el empaparse de la naturaleza, de lo que nos rodea, para estar en sintonía y de alguna manera reconectar con nosotros mismos y con nuestro contexto, ¿no? Y luego exposición a variedad de actividades que reten al cerebro. Vamos a ver esa importancia de salir de la zona de confort en el aula, ¿no? Tiene que ver mucho con poner en estado de flow. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando le damos una actividad a nuestros estudiantes que es de rellenar huecos y terminan en un minuto? Es que ni se molestan en hacerla o la hacen mal. Cuando les damos algo muy complicado, muy complejo, inmediatamente sienten rechazo, tampoco lo intentan. Entonces tiene que ser una actividad que tenga un nivel de dificultad intermedio, que le suponga un reto, pero que no sea imposible. Y es ahí cuando se produce ese estado de flow, ¿no?, en el que, de alguna manera, van a salir de la zona de confort y el cerebro pues, va a activar esas zonas que queremos para mejorar la atención, ¿vale? No sé por qué no funciona. Ahora. Vale. Quiero que veáis, es una imagen sacada del libro de Hoffman, de 2020, del libro Aprende a cuidar tu cerebro, ¿no? Y nos habla de cómo el cerebro, ¿veis esta parte? Las neuronas están muy felices, ¿no? Son neuronas activas.
neuronas felices y neuronas estimuladas. ¿Por qué están felices? Las estimulamos a diario. ¿Cómo las estimulamos a diario? Con nuestro trabajo, ¿no? El preparar una clase, el corregir, cuando tenemos algún alumno que es un poco más complicado, ¿no? Entonces, ponemos en funcionamiento nuestro cerebro, pero es esa parte, por ejemplo, los profesores ponen en concreto una parte del cerebro a trabajar, los ingenieros otra, ¿no? Los floristas otra, los fotógrafos otra. Entonces, nuestro cerebro se convierte en especialista de esa parte, ¿no? Pero veis que hay neuronas potencialmente degenerativas por el paso de la edad o simplemente por malos hábitos, pero hay también aquí neuronas que están tristes porque están solas, se llaman neuronas Netflix, y están inactivas y no estimuladas porque no salimos de la zona de confort, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando de repente estamos trabajando, ¿no? Imagínate, somos profesores, estamos lo típico, hago mi lesson plan, doy mi clase, me voy a casa y otro día más. Si forzamos a nuestro cerebro a aprender otro idioma, a aprender otro hobby, por ejemplo, fotografía, no sé, o simplemente leer una novela que sea estimulante, lo que hacemos es que esas neuronas, de repente, van a crear nuevos núcleos, se van a unir, las dendritas se van a unir y van a crear nuevas conexiones, ¿vale? Entonces vamos a tener un área de cerebro mucho más estimulada. Vamos a hacer un breve recorrido por nuestro cerebro. Quiero que penséis en nuestro cerebro como una biblioteca, ¿vale? ¿Qué tenemos en esta biblioteca? Tenemos diferentes estanterías, diferentes salas, diferentes estanterías, y cada libro, por así decirlo, representa una función o habilidad cognitiva diferente, ¿no? Entonces, cuando estamos expuestos a una situación concreta, cogemos el libro, lo utilizamos y lo dejamos. Casi siempre son los mismos libros, ¿no? los que utilizamos, ¿no? Hay tres libros fundamentales, el del hipocampo, el de la corteza prefrontal y el de la amígdala. Hay más, pero como profesores me interesa que nos centremos en estos tres. El del hipocampo guarda las historias de nuestra vida, ¿no? Las experiencias que hemos vivido, los recuerdos, ¿no? que vamos acumulando, y es como nuestro diario personal, ¿vale? Guarda la información y se ocupa de ir aprendiendo de esos recuerdos. El de la corteza prefrontal es el de la sabiduría y el juicio. Entonces, aquí se encuentran pues, las habilidades para resolver problemas, tomar decisiones, planificar. Y el de la amígdala es el que nos emociona, el que guarda todas las emociones, ¿no? Y cuando experimentamos una situación que es muy intensa, de repente, bueno, pues lo que hace es aprender de ella, ¿vale? Y de alguna manera intenta regular esas experiencias, ¿vale? Lo interesante es que esta biblioteca puede adquirir nuevos libros y reescribir los que tenemos. ¿Gracias a qué? A la plasticidad cerebral y a la reserva cognitiva en acción. ¿Por qué os estoy mostrando esta biblioteca? ¿Por qué os he invitado a dar este paseo en esta biblioteca? Porque son tres zonas del cerebro clave en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos da tres ingredientes que sí o sí tienen que estar en nuestras clases, en nuestra enseñanza, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la emoción, las experiencias y los retos. Tiene que haber emoción, tiene que haber aprendizaje experiencial, tenemos que incorporar las experiencias personales y, por supuesto, que supongan un reto para la inteligencia de nuestros alumnos, ¿no? Vale, me gustaría que pensarais un poco, habiendo visto esos tres componentes, he creado esta metáfora del aprendizaje con, desde y para el cerebro. Imaginaos que esto es el cerebro, ¿no? En vuestros equipos, ¿qué puede representar esta imagen a la hora de aprender? ¿No? Como digo, con, desde y para el cerebro. En vuestros equipos, intentad averiguar qué se esconde detrás de esta metáfora visual. Vale.
¿A alguien le gustaría dar su interpretación? ¿A alguien le gustaría dar su interpretación? Habéis bajado la mano enseguida. ¿A alguien le gustaría dar su interpretación? Aquí no hay bien o mal, correcto o incorrecto. Es una metáfora visual y se puede interpretar de 1000 maneras posibles, ¿no? Hemos dicho que siempre estamos en camino. Siempre estamos, es un camino constante el aprendizaje, ¿no? ¿Más? Las montañas son los retos. Muy bien. También son de color azul, que parece un poco no tan accesible. Que ni el uno ni el otro es incorrecto, que es, no sé. Que es algo que se puede experimentar, muy bien, ¿no? Si hay errores, es algo incluso positivo. Fijaos. Para mí, ¿no? El camino serpenteante representa las narrativas e historias, ¿vale?, que ayudan al desarrollo de los contenidos. Ahora vamos a hablar de por qué es importante trabajar con historias, con narrativas, ¿vale? Las altas montañas representan los desafíos, muy bien, del aprendizaje. El río fluyendo serían las conexiones personales o las experiencias personales que los estudiantes traen al aula y que el profesor, por supuesto, trae consigo al aula. Los puentes permiten la colaboración. La diversidad de tonos y colores refleja la variedad de experiencias, ¿no? El exponer a diferentes... yo me imagino, cuando estoy planificando mi clase, un buffet, un festín, ¿no?, con un montón de platos, de colores, de formas, de sabores, donde la gente quiera participar, ¿no?, de ese festín. Entonces, de alguna manera me imagino, cuando hago mi lesson plan, pues eso, que platos atractivos, de los que quieran coger, ¿no?, mis estudiantes, con opciones. La diversidad de tonos refleja, ¿no?, esa variedad de experiencias, y el sol y el árbol en flor simbolizan los frutos del aprendizaje. Vale, vamos a ver en concreto, muy en concreto, algunos consejos. Por ejemplo, la conexión personal. Sus conexiones, ¿no?, sus experiencias. Intentar, ¿no?, que esas experiencias personales estén relacionadas con el contenido que presentamos. ¿Por qué? Porque activa la amígdala, y la amígdala, que hemos dicho que está involucrada en el procesamiento emocional. La narrativa y los cuentos, ¿no?, cuando yo empiezo mi clase con una historia personal, o incluso si estoy gamificando, si llevo una narrativa inventada, ficticia, ¿no? Hablábamos de que leer ficción activa la teoría de la mente, ¿no?, esa empatía. Súper importante el llevar historias narrativas. ¿Por qué? Porque despiertan la curiosidad y activan la liberación de dopamina, ¿vale?, que está relacionada con la motivación y la atención. Experiencias multisensoriales, esos colores, esos sonidos, esos sabores, esto hace que, por ejemplo, las degustaciones de comida o música, películas, proporciona la estimulación de los sentidos, ¿no? Estimula los sentidos y sabemos que de alguna manera eso se va a transformar en un aprendizaje mucho más significativo. Hoy va de árboles, ¿no?, de ríos, de fluir. El aprendizaje experiencial fomenta el aprendizaje práctico, ¿vale? Permite que los estudiantes participen, ¿no?, hay que hacer que participen en actividades prácticas, ¿no?, lo típico, una degustación de platos típicos del país que estamos ¿no?, de la lengua que estamos aprendiendo, una representación teatral, una creación también de un proyecto artístico. El estrés positivo, no estoy hablando de estrés, sino de estrés positivo. Cuando introducimos algo que les hace sentir incómodos, como retos, desafíos, ¿no?, se me ocurre en un contexto gamificado, donde hay retos, donde hay desafíos, esto hace que aumente los niveles de concentración y la retención de la información, ¿vale? Está probado que es así. El feedback efectivo, proporcionar esa retroalimentación hace que de alguna manera bueno, pues el cerebro responde bien a ese tipo de feedback y va consolidando ese aprendizaje y ese feedback positivo que se le va dando, no centrarnos solamente en los errores, ¿no? Por eso me gustan mucho los contextos gamificados, porque es como en un videojuego, no te penaliza el cometer un error, sino que aprendes y puedes continuar en él, ¿no? Entonces,
esa parte tan interesante de la gamificación que se puede aplicar en el contexto educativo, creo que debemos también beneficiarnos de ella, porque hemos visto que funciona. A los chicos les gusta jugar, nos motiva ese tipo de elementos, ¿no?, que se utilizan en gamificación, y vemos que contribuye a un aprendizaje más significativo. El aprendizaje colaborativo, veis que las interacciones sociales activan la liberación de oxitocina, ¿vale?, que está relacionada con la empatía y con la confianza. Espacios de aprendizaje estimulantes. Hablábamos de la importancia del espacio físico. No todo el mundo puede tener o puede dar clase en un contexto o en un espacio con mucha luz, que huela bien, que haya un nivel de humedad o de temperatura perfecto. Es difícil a veces, ¿no? O que sea muy bonito, que tenga zonas verdes, pero en la medida de lo posible sí que es cierto que crear un ambiente cómodo, seguro y estimulante visualmente va a tener un impacto muy positivo, ¿no? La evaluación, ¿no?, que sea auténtica, ¿no? Yo creo que todos estos temas se han ido tratando en estos días, pero evaluar de manera auténtica, con instrumentos que de alguna manera ayuden al estudiante a visibilizar su proceso de aprendizaje. Y la celebración de logros, ¿no? Reconocer y celebrar los logros de los estudiantes hace que estimule el sistema de recompensa del cerebro y los motive, ¿vale? Y lo más importante, el efecto sorpresa. El efecto sorpresa. Ha sido increíble. Activa el sistema de recompensa y atención del cerebro, lo que hace que mejore la retención de información y estimule la curiosidad, ¿vale? Estas respuestas son fundamentales para un aprendizaje efectivo, ¿vale?, que sea más memorable y gratificante. Aumenta la atención, como vemos, estimula la curiosidad. Pues lo que hemos hecho al principio, ¿no?, empezar con una imagen, algo sugerente, un vídeo, un clip, que de repente, sorprenda al estudiante, quiera pasar, sentarse en nuestra clase. ¿Cómo podemos entrenar las neuronas Netflix? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos visto, ¿no?, que el entrenamiento consciente activa nuevos núcleos en nuestro cerebro y esto mejora el aprendizaje. Entonces tenemos que trabajar la memoria visual, la lógica, el razonamiento, discriminación visual, atención. ¿Cómo trabajamos esto en clase? No tenemos tiempo para hacer un programa de estimulación cognitiva, pero ¿cómo lo podemos integrar en nuestras sesiones, en nuestros materiales? Fijaos, no sé si conocéis los escape rooms o los breakouts, que se trabajan mucho en el contexto de la gamificación. ¿Alguien no conoce el término escape room o breakout? Todos más o menos lo conocéis. Sabéis que se basa en desafíos, ¿no?, de razonamiento lógico, de pruebas que tienen que ver con la discriminación visual, ¿no?, o con, no sé, adivinanzas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de materiales, cuando los llevamos a clase, no solamente son una excusa perfecta para trabajar narrativas, para trabajar obviamente la lengua meta de una manera más motivadora, sino que a la vez estamos trabajando el cerebro, ¿vale?, con todo ese tipo de pruebas a las que exponemos, ¿no?, a los estudiantes. Juegos de razonamiento verbal o lógica, que pueden ser en esos brain breaks, ¿no? Contraste de imágenes, tenemos varias imágenes, tienen que ver ¿no?, las diferencias. Movimiento y ejercicio físico también en el aula, que es importante llevarlo, que no sea toda la sesión, ¿no?, en la que solamente hablemos. Con este tipo de entrenamiento lo que estaremos haciendo es que nuestras neuronas, ¿no?, creen nuevos núcleos y que en definitiva pues haya más áreas del cerebro estimuladas, más áreas activas, ¿no?, trayendo así pues un aprendizaje más, pues un cerebro ejercitado, un cerebro feliz, ¿no?, con nuevas rutas neuronales, mejor comunicación, ¿no?, entre esos núcleos de neuronas y mejor aprendizaje. Bien, y simplemente
¿no? algunas de las cosas que nos podemos llevar de esta charla. ¿Qué es el fitness cognitivo? Ahora ya más o menos, ¿no? Creo que podemos, no sé si os preguntara, ¿alguien se atreve a dar una definición de fitness cognitivo después de lo que hemos hecho? ¿Alguien se atreve? Os preguntan, bueno, ¿y en qué keynote has estado? Ah, en uno de fitness cognitivo, de la eterna juventud cognitiva. Ah, ¿y eso de qué va? ¿Qué le decís? Adaptarse a situaciones desconocidas también. Adaptarse a situaciones desconocidas, ¿vale? ¿Más? Activar zonas en nuestro cerebro que a lo mejor no están todavía dispuestos a captar la información. Muy bien. ¿Y por qué es importante todo eso? Para el aula, para el docente, para el estudiante. No, para mantener el cerebro activo Y para mejorar la calidad de memoria. atención, memoria, que eso va a repercutir muy positivamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? La consolidación de los contenidos, crear o generar ese aprendizaje basado en el cerebro, ¿no? Hemos visto los fundamentos del fitness cognitivo, lo importante que es mantener una higiene del sueño, el ejercicio físico, ¿no? La buena alimentación, pero también pues, el trabajar de manera consciente esas áreas del cerebro que no están tan habituadas a funcionar. Hemos dado un breve paseo por nuestro cerebro con esos 3 libros fundamentales que hay que tener en cuenta, ¿no? sobre los que, o darles a los alumnos para que escriban, ¿no? sobre esos libros, ¿no? El de la emoción, el desafiante, ¿no? y el del aprendizaje experiencial, la importancia del fitness cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su aplicación en el aula, ¿no? Cómo podemos integrarlo en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias. Bien, y algunas referencias, por si queréis tenerlas en cuenta, de dónde he sacado la información sobre todo, ¿no? Libros que os recomiendo: Neurofitness aplicado, técnicas para cuidar y mantener en forma tu cerebro. También de Hoffman, Aprende a cuidar tu cerebro, ejercicios neurofitness. Algunos de los que he utilizado aquí los he sacado de esta autora. También el de David Sousa, Cómo aprende el cerebro. Luego las imágenes de DALL-E, de Stable Diffusion, que trataremos en mi taller sobre inteligencia artificial generativa, ¿vale? Cómo trabajar con ChatGPT en clase. Y bueno, pues sin más, dar mucho las gracias bueno, pues veis ahí la imagen, esa fusión de Austria y de España. Daros mucho las gracias a la organización, a Bárbara, a Ute, por invitarme, por contar conmigo, y espero que la sesión, que ha sido breve pero intensa, haya sido de utilidad, que os llevéis algo para vuestras clases, también para vuestra vida. Y nada, daros también las gracias a vosotros por participar e invitaros a venir a mi taller sobre inteligencia artificial generativa, que va a estar también muy interesante. Y yo por mi parte ya he terminado.